Muy bien, vamos en la última media hora a compartir un tema que hemos compartido con las esposas de los pastores y queremos compartirlo con las esposas de los ancianos en esta tarde, porque indudablemente ellas tienen una tarea grande que desarrollar. Un anciano de iglesia, a la luz del Espíritu de Profecía, es un pastor local de la iglesia, es alguien que pastorea la Grey. Y la esposa es alguien que debe también ser una bendición para ese ministerio que el anciano desarrolla en su iglesia. Por eso queremos en esta última media hora compartir este tema. Lo titulamos así, originalmente se necesita esposa para un pastor. Hay otro que se titula se necesita pastor para una esposa. Ese lo tendremos en otra oportunidad, hablando acerca del trabajo que debe realizar el pastor también y el anciano para con su esposa. Miren esta declaración. ¿Cómo dice allí? A ver. La esposa. ¿Qué más? Verdadera ayuda idónea para un anciano. ¿Cómo es que dice, hermanas? ¿Qué más? No las escucho. ¿Cómo les gusta más? ¿Así como está o de esta manera? La esposa, verdadera ayuda idónea para un anciano o para un pastor. Notamos el cambio. Es bastante drástico. De la primera forma se ve como más bonito, porque esa es como una afirmación. Pero la realidad, con la mano en el corazón, es que así no es. Más bien es así, porque no necesariamente, no siempre es una verdadera ¿qué? Ayuda idónea. Entonces lo hacemos en forma de pregunta para que cada una se dé la respuesta. Y si la respuesta es negativa, entonces es tiempo para que el Señor nos ayude a encauzarnos y a hacer lo que el Señor realmente quiere. Cada una de las hermanas que está aquí debe ser una verdadera ayuda idónea para el trabajo espiritual que desarrolla su esposo en la iglesia. Una bendición debería serlo. Miren este texto maravilloso de la Biblia, de Proverbios 18:22. ¿Cómo dice? Leámoslo, a ver. Pero yo escuché que lo leyeron fueron las hermanas. Parece que los hermanos no están convencidos. A ver, las hermanas se van a callar. Pachito, hay que leerlo. Y voy a pedirle a todos los hermanos que estamos aquí que lo leamos. A ver, a la voz de tres. 1, 2 y 3. ¿Y las hermanas qué dicen? Amén. Muy bien. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ese es un ideal, es una realidad que no siempre se cumple. Miré en otras versiones el mismo texto. Eso es muy importante hacerlo siempre. Uno enriquece el conocimiento. Dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Qué bonito eso. La versión Dios habla hoy. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra ¿de qué? Del favor de Dios. Ese es hermoso. Una hermosura de texto. Pero aquí las cosas cambian. Quien ha hallado mujer buena ha hallado gracias y recibido de Dios hilaridad, dice este texto. Ojo, aquí las cosas cambian. Lo primero era muy general. El que encontró esposa y se casó halló lo mejor. Pero en esta versión hace una diferencia, que no es simplemente encontrar una esposa. Debe ser una esposa con todo el significado de esa palabra. Porque aquí dice, buena, una mujer ¿qué?
buena. Y miren esta otra versión. El que haya una buena mujer, simplemente lo invierte, ¿verdad? El que haya una buena mujer, haya un tesoro, ha recibido un gran favor de Yahvé. En otras palabras, dicho así en plata blanca, no es que necesariamente con casarse ya te sacaste la lotería. Es si encontraste una mujer que buena. Aquella de la cual hace un resumen Proverbios 31, ¿verdad? Que la muestra como una mujer hacendosa, trabajadora, que vela por el esposo, que cuida la imagen de su esposo. Esa mujer buena. Encontrar una buena esposa, dice esta versión, Toño, encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Bonito eso. Este es el texto quizás más completo, porque aquí dice, encontrar una buena ¿qué? Esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Y vamos a mirar la historia de una esposa de anciano, de una esposa de pastor. Se llamó ¿cómo? Séfora, la esposa de un líder llamado Moisés. Podríamos decir la esposa de un anciano de iglesia llamado ¿cómo? Moisés. Podríamos decir la esposa de un pastor de distrito llamado Moisés. Séfora. ¿Qué cosas podemos decir o encontramos de Séfora? Lo siguiente: era la mayor entre 7 hermanas. Séfora tenía, y ella era la mayor entre sus hermanas. En lenguaje hebreo judío, su nombre significa ave pequeña. Ya eso nos va dando una idea de cómo era Séfora. Les aseguro que Séfora no medía 1,80 ni 1,90 de estatura, ni tenía las medidas perfectas que el mundo considera. Ave pequeña. En lenguaje arameo, su nombre significaba ¿qué? Pajarillo. Siempre da la idea de pequeño, ¿verdad? No era ella quizás la mujer más alta que existía en su tiempo. Era madianita, descendientes ¿de quién? De Abraham. De color moreno, diferente a los hebreos. Séfora era morenita, pequeña, menudita, como decimos nosotros por acá, ¿verdad? Aunque se llamaba, y este Patriarcas y Profetas, aunque se la llama mujer cusita o etíope, y ustedes saben que los etíopes generalmente son de color ¿qué? Moreno. La esposa de Moisés era de origen madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena, o sea que la idea del color de ella tiene la base inspirada del espíritu de profecía. No es que es una idea que tenemos de que ella era morena, no. El espíritu de profecía dice que era morenita, difería en el color de los demás. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿quién? De Dios en su mano, ¿verdad? Esa cita es de Éxodo 4:20. Muy bien, llegó el día en que el anciano de iglesia llamado Moisés o el pastor Moisés recibió de Dios una invitación. La invitación era regresar ¿a dónde? A Egipto, para cumplir una tarea en un ambiente hostil donde Moisés no había dejado las mejores referencias ni había salido de Egipto en la mejor condición, porque ustedes saben cómo salió él, prácticamente fugitivo, porque en un momento determinado perdió el control, le dio muerte a un egipcio, eso le complicó las cosas. Y ahora Moisés tenía que salir de allí. Lo que había dejado allá eran enemigos. Y tenía que regresar a Egipto a cumplir una misión que el cielo le había encomendado.
Y ahora él llega y le comunica a su esposa, a Séfora, y le dice el plan de Dios. Y la Biblia dice allí, ¿verdad?, que Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los puso en un avión de Avianca y se fue para Egipto. ¿Ah? Si aún hubiese sido así, era riesgoso. No importa cómo llegaran allá, Moisés tenía que enfrentar allá un problema viejo que había dejado. Además que tenía que enfrentar a la dureza de un rey, de un faraón que no entendía de las cosas de Dios ni quería entender tampoco. Pero dice que tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a cumplir la misión que el cielo le había encomendado. Séfora, ¿qué características sobresalientes podemos mencionar de esta humilde mujer? Primero, no murmuró por los riesgos que tendrían que enfrentar o que enfrentarían en Egipto. Aún el camino era un riesgo grande. Tenían prácticamente que atravesar, ¿qué cosa? El desierto, con todos sus riesgos. Con todos los riesgos del desierto. Con los niños pequeños y todo esto. Pero había que hacerlo y con alegría y con buena disposición, porque así lo había pedido ¿quién? Jehová. Así lo había pedido el Señor. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces hemos enfrentado cosas desagradables, pero las hacemos con la mejor buena voluntad, convencidos de que es la voluntad de quién? Del Señor. Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Era agradable montarse en un burro para atravesar el desierto y llegar a Egipto? ¿Ustedes creen que Séfora, por muy humilde que fuera, quería eso? Ella no estaba pidiendo eso. Ni es que el asunto le agradara. No era que le parecía bonito, algo maravilloso, ese desierto a la 1 de la tarde con los niños. No, no era que le parecía agradable, ¿verdad? Pero simplemente no se trataba de si le parecía agradable o no. Era que así lo había pedido el Señor. Y lo que el Señor pide que hagamos hay que hacerlo con buena disposición. Aún las cosas que nos parecen desagradables. No es agradable para ti que por allá en la madrugada llamen a tu esposo, que es el primer anciano de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, para tener que ir a un hospital a visitar a alguien que está enfermo. ¿Eso es agradable? No es agradable. Desde el punto de vista así plano, digámoslo así. Tampoco para el anciano pues es grato levantarse a las 3 de la mañana para ir a atender. Pero cuando entendemos que ese es parte del plan que Dios nos ha trazado, entonces se torna en algo que hacemos con alegría y con buena disposición. Y esa esposa va a ver que el trabajo que va a realizar su esposo es porque el Señor se lo ha pedido. Y qué bueno es que el Señor tenga en cuenta a su esposo para ayudarle en la tarea de salvar a la humanidad. No era bonito, no es que ella estaba ahora, mejor dicho, arrobada por lo que tenía que hacer, pero lo iba a hacer porque lo que el Señor nos pide siempre será lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? No murmuró por los riesgos que tenía que correr. La travesía de Madián a Egipto era larga y llena de riesgos y ¿qué más? Peligro. Ella no estaba acostumbrada a la gran ciudad. ¿Dónde se había criado Séfora? En Madián, en el campo. Ella también era pastora de ovejas. No era tan bonita como la Raquel de esta tarde, pero sí tenía un corazón más bonito y muy completo, ¿verdad? Y ella estaba acostumbrada, era el campo. Ella podía haber dicho, yo llego a esa ciudad, tú te vas a meter en los quehaceres de lo que te toca hacer y yo cómo quedo con estos niños sola en esa ciudad, tremendo. No, había que ir en el nombre del Señor. El Señor proveería. Egipto estaba llena de peligros para la familia. Además de esto, tenía que separarse de sus padres, cosa que nunca antes había ocurrido, acostumbrada, criada allí. Pero había que ir. Era una misión del cielo que había que cumplir.
Moisés había dejado muchos enemigos en Egipto y esto era un riesgo para ellos. Todo eso lo pudo haber pensado ella. Y créanme, seguro que por la mente le pasaron esas cosas. Pero primaba. Era primero cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios. Hacer la voluntad de nuestro Dios. Segunda característica de Séfora, ayudó a Moisés a cumplir ¿qué cosa? Sus deberes. Aquí vamos a entrar en un aspecto importante. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Bueno, para comprender esto necesitamos contextualizarnos. Era una costumbre, era una orden del Señor, que los hijos debían ser ¿qué? Circuncidados. Esto no le entró nunca en la mente de Séfora. Séfora no toleraba eso. Eso le parecía una costumbre horrible, una cosa innecesaria. Ella no estuvo de acuerdo. Y cuando nacieron sus hijos, su primero Gersón, ella no estuvo de acuerdo e influyó en Moisés. Y finalmente Moisés no circuncidó a su hijo. Fíjense que aunque era una mujer maravillosa y todo eso, también las mujeres maravillosas se pueden equivocar tratando de hacerlo mejor. Cuando ponemos nuestras ideas, lo que yo pienso, ante lo que el Señor ha dicho, nos ocurre eso. Y cuando entraron allá, Moisés se enfrentó a un tremendo problema. Ustedes saben que la vida de Moisés corrió ¿qué? Peligro. Todo porque él cedió a la mala influencia en ese aspecto, a los sentimientos de su esposa. Y este es un mensaje para todos los líderes que estamos aquí. A las esposas hay que quererlas, amarlas. Pero las cosas de Dios van en primer lugar. No puede ser que porque simplemente la esposa quiere una cosa y sabemos que eso va en contra de la voluntad de Dios, hay que complacerla. Hay que ayudarle a que entienda a ella que primero es la obediencia a ¿quién? A Dios. Casi le cuesta la vida a Moisés. Y entonces cuando Séfora vio la situación, obviamente era una mujer inteligente, enseguida identificó el problema y de alguna manera entendió por qué estaba pasando lo que estaba ocurriendo. Y entonces ella inmediatamente hizo lo que dice este texto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Lo que no permitió que hiciera a su esposo, le tocó hacerlo a ella. Una lección grande. Lo que le parecía horrible que hiciera a Moisés, ahora le tocó hacerlo a ella, pero hay que valorarla. Cuando entendió que le tocaba, lo hizo. Comprendió que se había equivocado, lo aceptó y lo hizo. No se puso a decir: no, yo mejor me doy la espalda y no veo lo que está pasando. El que solucione el problema. No, le ayudó a cumplir sus deberes. Lo ayudó a incurrir en un error, pero tuvo el valor de ayudarle a salir ¿de qué? Del error. Y eso exalta más a Séfora, porque es natural que los seres humanos no somos perfectos y muchas veces nos equivocamos, pero reconocerlo y aceptarlo y ni siquiera pedirle a Moisés que él lo hiciera, sino ella hacerlo, demuestra el valor de esa mujer, pequeña y todo, pero un corazón grande, una mente bien abierta y una disposición a hacer lo que el Señor pidió, aunque a ella eso le parecía terrible hacerlo. Ahora no solamente otro tenía que hacerlo con su hijo, sino que ella misma lo hizo. Esto no desdice de Séfora, porque repito, nunca se ha dicho que los seres humanos no se equivocan. Las grandes mujeres también cometen errores, pero lo reconocen a tiempo y hacen lo que hay que hacer, con valor, toman la decisión que hay que tomar, y ella la tomó. Esto más bien engrandece la idea que teníamos de Séfora hasta un instante, ¿verdad? Séfora, temiendo que su esposo, dice Patriarcas y Profetas, la página 231,
moriría, realizó ella misma el rito. Y entonces el ángel permitió a Moisés, ¿qué cosa? Continuar la marcha. La mala decisión tomada antes le había impedido a Moisés avanzar. Pero ahora que ella hizo lo que había que hacer, es como si a Moisés le hubiesen quitado las ataduras y ahora Moisés pudo ¿qué? Avanzar. Es una gran lección, hermanas, para todas las damas aquí. Posiblemente tú tengas la llave para abrir la puerta para que tu esposo avance en el trabajo que debe realizar para Dios y para su iglesia en esta tierra. Si hay alguna atadura, córtala en el nombre del Señor. No seas tú un obstáculo para el ministerio que tu esposo debe cumplir en esta tierra. No es justo que cuando él piense en un gran proyecto, en algo grande, el primer obstáculo que él piense que tiene que derribar es el que tiene en su propia casa. Y esto vale para los pastores, nosotros los pastores, y para los ancianos de iglesia y los líderes. La esposa debe ser una ayuda idónea, no el primer problema que hay que vencer. La esposa de un anciano debe ser su consejera, su amiga, la que lo impulsa a trabajar por la iglesia. No lo primero que él tiene que ver, cómo me la voy a arreglar en la casa. Cuando ella sepa que me toca hacer esto, este turno en la iglesia o esto y lo otro, ¿qué va a decir? Ese no debe ser el problema de él, porque él debería siempre pensar que ella lo va a apoyar. Y antes que ponerle obstáculos, ella va a estar orando para que él haga lo mejor para gloria y honra de Dios. Tremendo ejemplo este de Séfora. Ahora ella había soltado esas ataduras. Miren, esta cita a mí me encanta. Los que cumplen fielmente sus deberes desagradables, conociendo su responsabilidad ante Dios, recibirán su bendición. Dios exige que sus siervos estén siempre dispuestos a hacer su voluntad con fervor. ¿Deberes qué? Desagradables. Hay deberes desagradables, hemos mencionado algunos, pero podría haber otros más. Pero hay que cumplirlos fielmente. La palabra dice que los que cumplen fielmente sus deberes desagradables, conociendo su responsabilidad ante Dios, recibirán su bendición. Cosas que no son bonitas, que tal vez mientras el otro duerme tranquilo, a ti te toca ir a hacer. Que mientras el otro está tranquilo, a ti como diácono de la iglesia, como anciano de la iglesia, te toca ir y abrir la puerta de la iglesia, un ejemplo. Tienes que ser el primero en llegar. Eso es muy bonito cuando los demás a lo mejor están tranquilos y llegan cuando quieren llegar. No, ¿verdad? Pero es una bendición que Dios nos utilice para abrir esa puerta, para vigilar el parqueadero, para ayudar en lo que el Señor nos ponga. Siempre debemos mirarlo así y debemos cumplir los deberes, aún los que son ¿qué? Desagradables. Hoy yo les pregunto, hermano, ¿cuán agradable es hacer un funeral? ¿Eso es agradable? Nunca lo ha sido ni lo será para nadie. Pero esos deberes hay que cumplirlos con fidelidad, colocarse en las manos del Señor para que eso se convierta en una bendición para tanta gente que lo necesita. Hay deberes desagradables, no son los únicos, quizás hay muchos más. Es agradable ir a hablar con el hermano que ha fallado, que ha cometido un error, y comunicarle que hay que tomar decisiones. ¿Eso es agradable, bonito? No, pero esos deberes hay que cumplirlos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y hay que cumplirlos. Y aquí hago un paréntesis. Hay que cumplirlos. No podemos estar tratando de tomar decisiones en la iglesia de disciplina sin cumplir los pasos. Y los pasos indican que hay que visitar a esa persona y hay que anunciarle que la iglesia se va a reunir. Hay que dar los pasos. No podemos salir al final diciéndole a la persona, no, si hace como 3 meses ya lo borraron de la iglesia, leyeron su nombre y todo eso. ¿Saben por qué? Porque eso podría colocarnos en problemas. Hoy en día hay que cuidar todo. La iglesia tiene sus reglamentos allá en el Ministerio del Interior. Todo lo que está en el manual de la iglesia, los procedimientos de cómo se disciplina una persona están allá.
Si una persona que ha sido disciplinada presenta una querella y dice, no, a mí nadie me visitó, se compara el procedimiento que se realizó con ella en relación con lo que está allá y es diferente, tenemos problemas. Pero si nosotros hemos realizado las visitas con testigos y con todo esto como debe ser, no habrá problemas. Hay que hacer las cosas bien. Hay que cumplir fielmente, dice, a unos deberes desagradables. Tercer aspecto que vamos a destacar de Séfora. Cuando Moisés cambió de parecer, ella se mostró comprensiva. ¿Cómo así que vienes tú ahora a cambiar de planes? Ya se habían atravesado casi que el desierto y cuando estaban en el borde, allá llegando, se le ocurre a Moisés en una de esas tardes de descanso que ese otro día ella no siguiera con él, sino que se regresara. ¿Cómo es posible hacerme traer los niños? ¿Qué era, que tenías miedo para venir solo por el desierto? Cambió de parecer Moisés y ahora le dice, no, ¿sabes qué? Tengo una idea. No llegues a Egipto. Regresa, te emprende el camino otra vez en el desierto, hacia atrás con los niños. Ahora te toca ir sola con ellos. Terrible eso. Pero ella lo entendió. Fue comprensiva. Seguramente que le gustó o no le gustó, lo mismo. Era bonito eso, ¿no? Pero hay que dejarse guiar por el Señor, ¿verdad? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Ahora la regresó y ella se mostró comprensiva a pesar de eso. Ahora diríamos, ¿por qué Moisés regresó a Séfora? ¡Qué maldad! Hacerla atravesar ese desierto y ahora regresarla. Ya Séfora hasta que se iba entusiasmando con conocer a Egipto. Ella no había visto la luz eléctrica. Y ahora quería llegar a Egipto, por lo menos a conocer a Egipto. Y ahora cuando están llegando a Egipto, la regresan. No fue un acto de maldad, ni fue algo hecho a propósito para causarle dolor a ella. Dice, aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento, ¿qué dice allí? Tímido. ¿Qué más? Retraído, tierno y afectuoso. Y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Dios le fue mostrando eso a Moisés. Y a medida que Dios le fue diciendo a Moisés lo que iba a pasar en Egipto, Moisés llegó a la conclusión que su esposa no estaba preparada psicológicamente para enfrentarse a ese río lleno de sangre, a ese poco de niños muertos en la mañana de los primogénitos, a todo eso que iba a ocurrir en Egipto. Ella no estaba preparada para eso. Y en un acto de amor y de misericordia, más bien la regresó. ¿Notan? Ella era tímida, retraída, tierna, ¿y qué más? Y afectuosa. Y se afligía mucho en presencia de ¿qué? De los sufrimientos. Y sufrimiento era lo que iban a ver en Egipto. Tremendo. Ella no estaba preparada para eso y Moisés lo entendió. Sigue diciendo la cita, no lo dije yo. Por ese motivo, cuando Moisés fue a Egipto, consintió él en que ella regresara a Madián. Quería evitarle la pena que le significaría presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. Ahí está bien claro por qué la regresó. No fue un acto de maldad de él, más bien fue un acto de amor. Y ella lo entendió, comprensiva, sumisa. Ella sabía que su esposo era un hombre de Dios y Dios lo guiaba. Y si Dios le había dicho primero que la llevara, por algo era. Y si ahora le decía que se regresara, era por algo, porque Moisés no hacía una cosa que no fuera dirigida por Dios. Y ese es otro seminario que algún día vamos a tener. Hay un texto en la Biblia que dice, al mandato de Dios avanzaban y al mandato de Dios se detenían. Séfora sabía que Moisés no daba un paso si no era bajo el mandato de ¿quién? De Dios. Entonces ella no tenía nada que objetar. Qué bueno que ustedes piensen siempre también lo mismo. Para eso se necesitaría tener también un esposo que sea un verdadero varón de Dios. Un hombre que ore, que ustedes saben que Dios dirige, que Dios le da capacidad. Y entonces seguramente formaremos parejas ministeriales, misioneras para glorificar el nombre de nuestro Dios. En cuarto aspecto de Séfora,
cuidaba de la salud física y espiritual de su esposo. Le interesaba, lo cuidaba. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las cargas que llevaba estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Jetro, quien sugirió que se tomaran medidas para aliviarle. Ella vio que Moisés estaba cometiendo un doble error. Primero, estaba siendo un mal líder, no delegaba nada. Los hombres de Dios también se equivocan. Y Moisés creía que él debía hacerlo todo. Eso estaba trayendo dos aspectos negativos, estaba dando resultados negativos. Primero, el pueblo se estaba afectando. Había que hacer unas largas filas allí para lograr una entrevista con Moisés. A veces para cosas que eran, ¿qué? Sencillas. Pero todo tenía que pasar por las manos de Moisés. Moisés no delegaba. Y eso es un error del liderazgo. Hay que delegar, hay que confiar en los demás. Él no se daba cuenta, pero tenía una esposa que también oraba. Y oraba por su esposo y le interesaba el bien de él. Y entonces el Señor le mostró a Séfora que Moisés se estaba equivocando. Y Séfora intervino por su esposo. Le dijo a la persona de más confianza que tenía, que era quien en ese caso, su propio papá, que además tenía una gran influencia sobre Moisés. Y le dijo: papá, mira, hay un problema, yo me he dado cuenta de esto y de esto y de esto. Eso está trayendo, primero, que el pueblo se está afectando. Y en segundo lugar, Moisés se está agotando, porque le toca hacer cosas que cualquier otro. Aquí hay mucha gente capaz de hacerlas. Esa es una mujer inteligente. Esa sí se llama una mujer virtuosa. Vela por la salud física de su esposo, pero también vela por el trabajo de él. Le interesa el bien del pueblo al cual lidera su esposo. Séfora era tratada, dice, con un menosprecio mal disimulado. ¿Quiénes menospreciaban a Séfora? ¿Los hermanitos de quién? De Moisés. Estaban celosos del liderazgo que ella en silencio ejercía, ¿verdad? Pero no lo disimulaban. Muy bien, para reflexionar. ¿Te preocupas por la salud física y espiritual de tu esposo, hermana? ¿Te interesa? ¿Oras por él? ¿O simplemente lo criticas porque hace mal la cosa o tiene que ir a esto y lo otro? Para reflexionar. ¿Le ayudas a organizar mejor su trabajo cuando lo ves así? Porque miren, el ejemplo de Séfora es tremendo. Ella intervino para ayudar a su esposo y también para bendecir al pueblo. ¿Qué más? Cuando él comete errores, ¿le ayudas a corregirlos? ¿Prefieres callar para no exponerlo? ¿Buscas ayuda con alguien de confianza? ¿Cuál sería el camino correcto? El último, ¿verdad? El primero, ayudarle a corregirlo, pero la manera de ayudarlo tal vez buscando a alguien que pueda intervenir para que pueda ayudar a tu esposo. O simplemente lo justificas para mantener su imagen, que se siga equivocando y sigues dando la apariencia. No lo estás ayudando si es así, ¿verdad? ¿Te muestras indiferente? O sea, ¿no te interesa? En alguna oportunidad leí algo muy corto, acerca de Séfora. Y entonces escribí esto acerca de Séfora, tratando de encontrar en este mensaje mensajes para cada una de las hermanas aquí presentes. Un mensaje de Séfora, lo vamos a leer. Hago parte del pueblo de Israel desde sus comienzos, o sea, cuando empezó a conformarse como pueblo libre en el desierto. Para ese tiempo fui entregada por mi padre Jetro como esposa a Moisés, a quien le he sido fiel, y le he acompañado en los momentos buenos y en los no tan buenos, y lo he hecho con mucho ¿qué? Con mucho agrado. Cuando conocí a Moisés, él solo sabía de las costumbres egipcias, pues se crió dentro de esta cultura. Por eso puedo decirles con certeza que Moisés aprendió a ver y a reconocer a un Dios cercano, dispuesto a hablarle cara a cara cuando hizo parte de nuestra familia. Moisés se integró rápido a nuestro estilo de vida. Le gustaba mucho pastorear las ovejas y acompañar a mi padre en sus ceremonias rituales en honor a Yahvé. Mi padre era sacerdote en Madián y Moisés aprendió mucho de Dios a través de él.
Eso le ayudó a reconocer al yo soy en la zarza ardiendo, pues al calor de nuestro fogón hablábamos de ese gran Dios que hace prodigios y se manifiesta a quien quiera y donde quiera. Cuando Dios le ordenó regresar a Egipto, mis hijos estaban muy pequeños y para complemento yo nunca había salido de la casa de mis padres. Fue una noticia difícil para mí, pero yo tenía bien claro que es un privilegio trabajar para Dios y yo me había comprometido también con esa causa. No me concentré en las dificultades, más bien pensé que es un gran privilegio ser llamados por Dios. Mis padres me habían enseñado que la obediencia a Dios va primero que nuestros intereses humanos y que a Dios hay que servirle con alegría y sin murmuraciones. Siempre quise estar al lado de mi esposo para motivarle, animarle en los momentos de gran dificultad. Nunca permití que Moisés saliera a cumplir su misión sin antes orar por él y desearle lo mejor. Cuando él regresaba triste y preocupado, yo le brindaba mi apoyo, mi cariño y mi comprensión. Cuando le notaba deprimido, jamás le hablé de cosas negativas ni de los problemas que como familia tendríamos que enfrentar en el futuro. Cuando lo notaba así, yo me iba a mi cuarto a orar por él. Quise que él se sintiera tranquilo y seguro que bajo cualquier circunstancia podría contar con Dios y con mi apoyo incondicional. No siempre las cosas fueron positivas, pero entre más negativas eran, yo más me forzaba por hacerle ver a él y a mis hijos que Dios estaba con nosotros y que debíamos obedecerle con alegría y con buena disposición. Jamás permití que mis hijos denigraran del trabajo de su padre. Siempre les hablé a mis hijos de forma positiva del ministerio del papá. Nunca les hablé de los que criticaban a mi esposo y menos de aquellos que constantemente se oponían a sus planes. Siempre pensé que esto no edificaría a Moisés y menos a nuestros hijos. Es que en nuestro hogar nunca le dimos cabida al espíritu de crítica y menos al descontento por recibir una misión difícil de concretar. Contrario a esto, siempre quise que mi familia reconociera los privilegios que teníamos al ser escogidos por Dios para cumplir una difícil tarea. Como esposa de Moisés era su confidente. Muchas veces fui su consejera, su refugio en medio de las presiones que hacía el pueblo cuando no tenían comida, agua o carne. Algunos hasta decían que yo ejercía una positiva influencia sobre Moisés, ya que él me consultaba muchísimo y por eso María y Aarón se sentían a veces desplazados y se quejaban de que Dios también había hablado con ellos. Lo que pasaba era lo siguiente: Moisés a veces tenía dificultad para compartir el poder y yo lo notaba y lo aconsejaba. Era tan marcada esta falencia en él que mi padre le sugirió que escogiera entre el pueblo 60 personas que le ayudaran a impartir justicia, ya que él se echaba solo esa responsabilidad y la gente pasaba largas horas haciendo grandes filas para plantearle sus problemas. En esa ocasión él me pidió que le ayudara y yo le ayudé a escoger a algunos ancianos del pueblo. Nunca quise llamar tanto la atención de mi esposo de tal manera que lo sacara del cumplimiento de sus funciones. Pero jamás quise tapar sus errores de tal manera que terminara haciéndole daño a él mismo. Cuando cometió errores, yo era la primera en hacérselo saber y luché por ayudarle a corregirlos con amor. Siempre pensé que no debía ser cómplice de sus falencias, ya que eso no sería ayudarle y yo quería ser una bendición para él. Por eso cuando detectaba sus falencias, yo le aconsejaba y si la situación no mejoraba, yo buscaba ayuda para él. Nunca sentí celos de la posición de mi esposo, ni traté de ocupar el lugar de él. Cuando por alguna circunstancia mi esposo no se encontraba y había que solucionar algún problema con el pueblo, lo hacía Josué y los otros líderes. Pero yo nunca sentí que debía ocupar el lugar de Moisés. Siempre quise ayudarlo, pero en silencio, de tal manera que no opacara su imagen, que era grande para con el pueblo. Aunque siempre quise mantener un perfil bajo, celebré cada triunfo de mi esposo porque eran mis triunfos también. Siempre oré con él, reí con él y también lloré con él. En resumen, les digo que me siento feliz y sanamente orgullosa de haber sido la esposa del pastor Moisés. Su superación era mi mayor realización y verlo crecer como líder fue siempre mi mayor anhelo.
No saben cuánto tuve que luchar para ayudarle a vencer su tartamudez. Convencerlo de que él podía hablar bien fue una labor titánica. Finalmente, y con la ayuda de Dios, lo logramos juntos y lo celebramos juntos. Alabado sea Dios por haberme concedido el privilegio de ser la esposa de un pastor. Encontré en algún lugar algo pequeño en relación con esto y me dio la idea de ampliarlo porque tiene un mensaje bien grande para cada una de las hermanas aquí presentes. Y quiero concluir en esta tarde con algunas reflexiones inspiradas del Espíritu de la profecía. Dice: la esposa de un ministro del Evangelio, un anciano es un ministro del Evangelio que trabaja para la iglesia. La esposa de un ministro del Evangelio puede ser una gran auxiliadora y bendición para su esposo, ¿o qué más? O un estorbo para él en su trabajo. Es duro, pero es real. Es así. Sigue diciendo la cita: depende mucho de la esposa que el ministro se eleve día a día en su esfera de utilidad, o que se hunda a nivel de ¿qué? De lo ordinario. Hogar Adventista 3:23. Si la esposa del ministro habla palabras de descontento, perdón, ese no es Hogar Adventista, es Hechos de los Apóstoles. HA, Hechos de los Apóstoles. Si la esposa del ministro habla palabras de descontento y desánimo, la influencia en el esposo es de descorazonamiento y tiende a incapacitarlo en su trabajo. La esposa debe someter sus deseos y placeres al deber y renunciar a sus sentimientos egoístas por amor ¿a quién? A Cristo y ¿a qué más? Y a la verdad. Satanás ha tenido mucho que ver con el control de los labores de los ministros mediante la influencia de sus compañeras egoístas y amantes de la comodidad. Vi las esposas de algunos ministros. Algunos de ellos no ayudan a sus esposos y sin embargo profesan creer el mensaje del tercer ángel. Yo quiero decirles, esto es un mensaje para cada esposa de anciano, ¿verdad? Prestan más atención a sus propios deseos y placeres que a descubrir cómo pueden cumplir la voluntad de Dios. Una esposa no santificada es la mayor maldición que puede tener un ministro. Aquellos siervos de Dios que por desgracia tengan en su casa esta influencia agostadora deben duplicar sus oraciones y su vigilancia. Allí no dice que deben abandonar a la esposa. Dice que deben duplicar ¿qué cosa? Sus oraciones y su vigilancia. Conclusión: se necesitan mujeres de principios firmes y carácter decidido, mujeres que en verdad crean que estamos viviendo en los últimos días y que tenemos un mensaje solemne de amonestación para dar al mundo. Y esas mujeres están aquí hoy y el Señor las necesita. El Señor quiere que sean una bendición para sus esposos en el hogar y una bendición para la iglesia en las cuales sus esposos están liderando. Y yo en esta tarde quiero hacer un llamado, una invitación a todas las hermanas, esposas de nuestros ancianos aquí presentes. Si sientes que la invitación es para ti y estás dispuesta a comprometerte con el Señor, responde a la invitación. Yo quiero ver en pie a todas aquellas hermanas que en esta tarde quieren comprometerse con el Señor a hacer esa ayuda idónea, esa bendición para el ministerio que cumplen sus esposos. Quiero hacer esa misma invitación también a las esposas de pastores que están aquí presentes. ¡Qué bendición! Quisieran ustedes venir acá al frente, hermanas. Ustedes tienen una tarea muy importante que hacer en la iglesia. Pueden subir aquí a esta plataforma. Ustedes tienen una tarea muy importante que cumplir en la iglesia. Una misión definitiva. Deben ser una bendición para la iglesia, una ayuda idónea para sus esposos. No importa, colóquense aquí al frente, suban acá a la plataforma. Que Dios les bendiga. Y es posible que aquí haya alguna hermana que no sea esposa de un anciano, pero igual quiere comprometerse en la tarea de apoyar a su esposo en la labor que él desarrolla en la iglesia. Es posible que él sea
el director de obra misionera, el director de diáconos, no importa la función que él cumpla en la iglesia. Tú quieres prometerle al Señor que has de ser una bendición para él, colócate en pie y ven acá también, en el nombre del Señor. Vamos en esta tarde a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar por cada una de ustedes. Yo quiero pedirle a todos los pastores que están aquí presentes, por allá está el pastor Rafa, el pastor Camacho, vénganse acá a este lugar. Todos los pastores aquí presentes y los ministros también. Vengan a este lugar. Vamos a hacernos, Joel, quédate por ese lugar. Los otros pastores aquí presentes también. Pastor David, te vienes aquí. Pastor Pacheco, ¿dónde está? Hágase por este lado, pastor. Quizás con su esposa, vaya allá. Hágase allá. Queremos como rodearles de forma simbólica para pedir la bendición de nuestro Dios. Yo voy a pedirle al pastor Rafa, pastor, ven, para que tú hagas una oración esta tarde por cada una de nuestras hermanas. Pídele al Señor que las ayude, que les dé buena salud física y espiritual y que de alguna manera les convierta en esa bendición que la iglesia necesita. El pastor Lora va a hacer la primera oración y yo voy a hacer la oración final. Como estamos bien apretujaditos, no nos podemos arrodillar, pero yo le voy a pedir a todos los ancianos que están aquí presentes y al resto de los hermanos que se coloquen de rodillas para orar. Queremos dedicar a todas estas hermanas para que el Señor las dirija. Voy a pedirle al pastor Rafa que ore y luego yo concluiré con otra oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, en este momento muy especial, espiritual, de compromiso de tu iglesia, de estas hermanas que te sirven, que ayudan a sus esposos, que tienen responsabilidades en la iglesia. Padre, en este momento muy especial para el reino de los cielos, pedimos una gran bendición, una doble unción de tu Santo Espíritu sobre cada vida de estas hermanas. Padre, queremos colocarlas en tus manos. Queremos dedicarlas a ti en este momento muy especial. Queremos una vez más que en la gracia de tu Santo Espíritu, hoy y cada día, sean renovadas, sean fortalecidas. Sus falencias, Señor, puedan ser suplidas y cada día tú les des más discernimiento, les des más sabiduría, prudencia, esa forma de llevar su hogar, sobrellevar a su esposo y servir en tu iglesia. Padre, tú sabes que dificultades, tenemos falencias, ellas no son perfectas, pero en el amor de Jesús quieren servirte, quieren ser esas ayudas idóneas para sus esposos. Por eso están aquí en tu iglesia y queremos pedir no solamente por ellas, sino muchas también que no han venido hoy aquí, que sirven aquí en tus iglesias en Barranquilla. Queremos que cada día la sangre de Jesús cubra sus vidas, Padre, que sean protegidas de todo mal, encausa sus pensamientos, dirige sus corazones de una manera sabia hacia sus hijos, hacia sus esposos, para que así cada día, Señor, como Séfora y muchas de las mujeres de tu santa palabra puedan llevar adelante su ministerio, puedan llevar adelante esas vidas anegadas, consagradas, y no importa cuáles sean las circunstancias, ellas puedan mantenerse fieles al lado de sus esposos, decididas para el reino de los cielos. Y así, Padre, cuando tú vengas, ella, sus esposos y sus hijos puedan estar contigo para siempre. Las dedicamos a ti en este momento especial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde por cada una de las hermanas aquí presentes. Queremos pedir para ellas salud física y espiritual. Es posible que alguna esté enferma, Señor. Queremos que con el poder de tu Espíritu Santo le des salud y que ellas puedan ser una bendición para su esposo, para sus hijos, para su hogar,
y para su iglesia. Estas hermanas que están en esta plataforma en esta tarde simplemente representan a todas aquellas hermanas que denodadamente trabajan para ti. Queremos pedirte, Padre, que las bendigas, que las guardes. Si alguna tiene un carácter difícil, ayúdale a corregirlo. Si alguna no ha valorado el privilegio de ser la esposa de un anciano, permite que a partir de hoy ese concepto cambie. Y te damos gracias por habernos llamado al ministerio a todos. Las entregamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanas. Que Dios les guarde a todas. ¿Cuántos de los ancianos levantamos la mano para saludar a nuestras hermanas? Que Dios les guarde a todas, a cada una, y la convierta en una bendición para la iglesia. Que Dios les bendiga. Nos alegró mucho estar con ustedes en esta tarde. No le entra a memoria eso. Que Dios bendiga a todos. Todavía no hemos concluido. Vamos a sentarnos para tal vez cantar, orar y salir. Pero ha sido un privilegio estar con ustedes aquí en este lugar. Que Dios les guarde a todas.